y poder conocer a Cristo. Se le pudo predicar a algunas personas. Fue una tarde de bendición, después el compartir con los hermanos en ese lugar y después, bueno, poder orar todos juntos. Una bendición, una bendición. Como dicen algunos hermanos, estamos en modo campaña, esperando el sábado que viene y esperando cada día de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, hemos puesto nuestro corazón en hacer esta campaña el día 20. Cada uno de ustedes ha tomado un compromiso de estar invitando a una persona, aquellas que estamos orando. Ahí tenemos el tablero con los pececitos, si son peces o no. Después los vamos a averiguar eso. Con cada nombre de cada persona que estamos orando. Así que, no porque están mal hechos los pececitos, porque realmente no es un pez. Después se lo voy a explicar. Era un símbolo que se hacía en esa época cuando un cristiano hacía una curvatura ahí en las rocas, en las cuevas. Entonces se sabía que había pasado un cristiano. Entonces el otro que venía hacía lo mismo del otro lado y le daba la forma de un pez. Aclarado el asunto. No están mal hechos los cartelitos, están muy bien hechos. Muy bien. Así que bueno, decía que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. Hablábamos ayer antes de salir de que aquellas personas que hemos anotado, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, estar invitándolos, predicándoles, nosotros estamos llevando vida. Mire, el mundo no te va a dar vida, el mundo te quita la vida. Pero nosotros en este tiempo y en todo tiempo de Cristo, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo era para llevar salvación. Evangelio de salvación, llevar las buenas noticias a aquellos que no conocen. Aquellos que se han apartado por diferentes cosas, vaya a saber por qué. Bueno, nosotros somos agentes de reconciliación. Esta iglesia tiene ese ministerio, reconciliar el que se había apartado con Cristo. Y esto es lo que nosotros nos compete hacer, ministrar la palabra, hablar de la palabra e invitar. Usted no puede decir, porque a veces no, ¿qué le voy a invitar a este si sé que no va a venir? Bueno, ya él no lo tiene, vaya por el sí. No se quede pensando que no va a venir, porque eso es falta de fe. Y las personas que siguen a Cristo no vivimos por visto que escuchamos, sino vivimos por fe. Dios cambia todos los planes. Yo no puedo decir esto, no puede suceder, que esta persona llegue al Señor o que me escuche. Bueno, de mí decían lo mismo, y aquí estoy. Y muchos de nosotros aquí estamos ministrando la palabra de Dios y trabajando para el Señor. ¿Por qué no aquel que tiene en su mente y en su corazón para que venga? Porque usted de qué forma lo ve. Claro, con sus ojos naturales. Pero dice la palabra de Dios que Dios no mira a la persona, sino mira el corazón de la persona y la trae. Así que confíe en el Señor, haga la invitación con ese folletito para que la persona que usted esté orando pueda venir a recibir de Dios. Amén. Muy bien, ahora sí. Pasamos para otra cosa. El domingo pasado, no sé si se recuerdan lo que estuvimos hablando. ¿Se recuerdan? No le pregunto a los que están del otro lado porque no le puedo escuchar. Pero ¿de qué hablamos un poquito? Vamos a interactuar un poquito. ¿De qué hablamos? De las promesas. Muy bien, Fernanda. La promesa que Dios le hizo a Moisés. ¿Sí? Hablamos del nacimiento de Moisés, que fue rescatado de las aguas. Bueno, y que Moisés, Dios lo puso a sacar al pueblo al lugar prometido, a la tierra prometido. Bueno, que el pueblo fue rebelde, que una columna de fuego lo cuidaba de noche y de día una nube, y que bueno, que lo sacó de Egipto y lo llevó al río, ¿sí?, para que pasen ese río. Dice que Dios hizo un milagro cuando levantó su mano. Dios le dijo, levanta tu mano, levanta tu vara. Y dice que el río se abrió en 2 columnas. Y dice que el pueblo pasó en seco, un milagro de Dios. Y Dios le dijo a Moisés lo mismo que después le repitió a Josué. Yo estoy contigo,
todos los días de tu vida. No te dejaré ni te desampararé. ¿Y qué dije yo? ¿Que esa palabra para quién es? Para el pastor. ¿Para quién es? Para cada uno de nosotros, para usted que está del otro lado, también esta palabra. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo. La triple promesa de Dios. Y habíamos hablado que la promesa de Dios se cumple en el tiempo del Señor, porque dice que tenemos que estar maduros para recibir esa promesa. Y el otro día una persona me escribió y me dijo, pastor, entendí lo que usted dijo, lo que la palabra dice, que en su tiempo recibí lo que tenía que recibir, no antes. Porque antes hubiera sido no bueno, quizás, por falta de madurez. Entonces Dios sabe darnos las cosas en el momento oportuno, justo. Él no llega tarde, Él sabe. Y yo que le comenté, ¿se acuerda el ejemplo que le di? Mi nieto se subió a la moto y yo que le di la llave para que se vaya. No, ¿por qué? Porque tiene 3 años. Entonces no es el tiempo que él ande en moto, no está maduro. De estas mismas cosas Dios nos cuida a nosotros. Los no de Dios no son malos, son para tratar de cuidarnos a nosotros. En el momento oportuno, cuando nosotros estemos maduros, vamos a recibir lo que Dios le prometió a cada uno de nosotros. Dios no es hombre para mentir. En Él no hay mentira y no hay nada malo. Al contrario, Él dice que tiene pensamientos de bien, obras de bien para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué le dijo a Josué? Mirá, Josué, Moisés le dijo, el Señor me ha dicho que no voy a pasar para el otro lado. Así que dice que Moisés lo ungió a Josué como su segundo. Y hablamos del segundo, Josué. Una persona que estuvo al lado de Moisés, al lado de su líder, en todos los tiempos, malos y buenos. Y dice que fue ministrado por Moisés. Y qué bueno que cada uno de nosotros seamos respetuosos de nuestra autoridad, del pastor. Yo respeto a mi pastor. Mi pastor es como mi sobrino ahora, porque el papá murió y quedó él. Pero aunque sea un chico joven, es mi pastor y yo lo respeto como tal, porque me sujeto a autoridad. Y todo aquel que se sujeta a autoridad es bendecido por la obediencia de Dios. Entonces, terminamos con Moisés y pasa del otro lado Josué y Dios le habla, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y dice que lo ungió también el Señor y Josué se esforzó y ya hablamos de esto el domingo pasado. Y el que no lo pudo ver, lo tiene ahí por medio de YouTube en la página de la iglesia. Ahora, vamos a seguir con lo mismo. Vamos a ir al capítulo 3 de Josué. Pero antes yo quiero, vamos a hacer esto. Vamos a leer un poco, después leo todo y vamos a estar charlando un ratito. Dice Josué, capítulo 3 de Josué, versículo 1. Josué se levantó de mañana y él, todos los hijos de Israel, partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Para aquellos que no conocen lo que era el arca del pacto, ¿qué significaba? La presencia de Dios. Según lo que yo pude estudiar, el arca del pacto estaba hecho de madera de acacia, una madera muy buena, forrada todo de oro, que solamente lo llevaban los sacerdotes o los levitas. ¿Se acuerda que hablamos de eso también? Y adentro, ¿qué había? Los 10 mandamientos, una porción de maná y la vara de Aarón. Esto tenía el arca y era la presencia de Dios. Y era lo más precioso que tenía el pueblo de Israel, el arca del pacto.
Ahora, hay una palabra, dice que tenía que ir el pueblo detrás del arca del pueblo. Primero le dijo, posen ahí a orillas del río, donde estaban acampando. Y esto tiene un significado. Tenemos que acordarnos que hasta ese momento, ¿quién los guiaba a los israelitas? La columna de fuego y la nube. A partir de ahí ya no estaba más la columna ni la nube, sino que eran guiados por el poder de la presencia de Dios en el símbolo del arca del pacto. Se lo voy a leer todo y después lo desglosamos. Y mandaron al pueblo, versículo 3, diciendo, cuando veas el arca del pacto, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Primero el arca, después nosotros, como debe ser, a fin de que sepáis el camino de donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia de como 1 kilómetro. No os acerquéis a ella. En ese camino no es solamente que los israelitas no habían pasado. Ese camino no había pasado nadie. Era un camino, era un río, el río Jordán. Y ahora voy a leer un poco lo que anoté acá, porque si no me olvido. El río Jordán hay momentos que baja el agua. Pero hay momentos en esta época de la siega, dice la palabra de Dios y lo que pude leer, que se desbordaba de punta a punta el río. Y se acuerdan que dije que no había barcas ni tampoco puentes como para cruzarlo. Solamente un milagro, la mano de Dios, podía abrir el río Jordán. ¿Y qué significaba el río? Había dicho que para Josué el río era una causa, era un desafío. Así como nosotros tenemos desafíos en la vida, bueno, el río Jordán era un desafío también para Josué. Algo que nunca había acontecido y ahora él tenía la responsabilidad de llevar al pueblo a la promesa de Dios. Y usted, cuando yo hablo, tómele por usted, porque delante suyo puede haber un río Jordán. Posiblemente el río Jordán es una dificultad a pasar. Y a veces las dificultades las queremos pasar con nuestras mismas formas, preceptos, conceptos. Y acá, si no era por la mano de Dios, difícilmente hubieran pasado. Y no vamos a pasar ningún problema, ninguna dificultad si no es por la mano de Dios. Nosotros nos manda ahí, decía en los versículos de la prédica pasada, en 3 versículos le mandó a Josué a que sea valiente y a que se esfuerce. Lo mismo, porque la palabra es para nosotros, chicos, chicas, el esforzarse en cada situación. Hay momentos muy difíciles en la vida, momentos críticos en nuestra vida, que queremos meterle la mejor, el pecho, todo lo que tenemos, pero no alcanza. Si Dios no está con nosotros, estamos perdidos. Por eso dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es muy lindo la palabra, ¿no? Pero es en ese momento de prueba, en ese momento de dificultad, es donde tenemos que dejar y confiar en Dios que Él haga. Él dice que el arca del pacto iba delante del pueblo. ¿Dónde va Dios en tu vida? ¿Dónde está Cristo en tu vida? Cristo tiene que estar delante tuyo como poderoso gigante, como tu escudo, como tu fortaleza para todo lo que viene. Pero tenemos que tener fe. Usted sabe que yo me hago la película y yo veía el pueblo de Dios caminar hacia la orilla del Jordán. Y el Jordán de río, de boca a boca, de orilla a orilla, desbordándose. Y los sacerdotes, eran levitas, pero eran seres humanos. Y atrás había un pueblo también que estaba viendo todo eso. Y aunque a veces tenemos fe, nos entra pero yo me imagino los sacerdotes mirándose entre sí, teniendo el arca del pacto, diciendo, confiemos porque estamos a las manos. Había una promesa de Dios. Había una promesa que el río se iba a abrir, que el Señor iba a hacer un milagro en ese día.
pero tenían que moverse por fe. A veces no suceden los milagros en nuestra vida porque tenemos fe, pero no nos movemos por fe. Nos movemos por a ver si, y si no sucede qué. Entonces todas esas dudas no vienen de Dios. Dios tiene certeza para nuestra vida. Dios te cuida. El Señor cuida tu vida de todas las cosas. Ahora, pastor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué estoy pasando problemas con mi familia? Son cuestiones que en la vida vamos a tener. Pero tomados de la mano de Dios, esas cuestiones, esos problemas, o se solucionan o lo vamos a poder pasar en buena forma. Porque enfermar nos vamos a enfermar. Ojalá que nadie se enferme. Ojalá que nadie tenga problemas financieros o económicos. Ojalá que cada hijo de nosotros se vuelva a Cristo. Cada familia, cada papá, cada mamá, cada abuelo, cada amigo, cada hijo, hija, venga a Cristo. Y si no nos hacemos problemas porque queremos que estén acá. Pero hay una palabra, fe. Esa es la palabra clave para nosotros. Es muy linda, pero hay que caminar en fe. Y estos muchachos, yo calculo que estaban los 4, uno de cada lado del arca del pacto, ahí con la manija acá agarrando el aro que cruzaba y el arco del pacto, mirándose, y dice, amiguito, ¿qué vamos a hacer ahora? Atrás había un pueblo y había 40.000 hombres armados para ir a la batalla que se producía del otro lado del río. Y ahí seguramente había hijos, había ancianos, de todo tipo de personas de diferentes edades, mirando el río que se desbordaba, pero creyendo en la promesa de Dios. Yo estaré contigo, no los dejaré ni los desampararé. Miren, sigue diciendo la palabra, y esta es la palabra principal que Dios me marcaba para mi vida, porque sin esto es difícil que las bendiciones nos corran y nos alcancen, como dice su palabra. Versículo 5. Y Josué, el líder, dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre nosotros. Muchachos, sin santificación, si no somos vasos de honra, Dios no nos va a usar. Ahora, ¿cuesta la santificación? Santos, que quiere decir apartados para Dios, sí que cuesta. Por eso le dijo, sé un varón esforzado, sé valiente. Mirá, Josué, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo para esforzarte, porque conozco al ser humano, porque yo lo creé. Pero el tema, ¿sabes cuál es? Que te esfuerces y que te santifiques. Viví una vida en santidad, en obediencia, en orden, rectitud en tu vida. Entonces los milagros en la vida de Josué y en nuestra vida se van a cumplir. Muchachos, no se puede vivir como nosotros queremos viniendo a la iglesia. Cada uno va a tomar su condición y lo que quiere hacer. Nosotros tenemos que vivir en santidad porque nuestro dueño es un Dios 3 veces santo. Y si Él es santo, dice, ser santo en toda vuestra manera de vivir. Y yo no tengo que ser santo acá en la iglesia predicando de acá arriba. Si no sería no santo, sería un hipócrita. Yo tengo que vivir en santidad debajo, en mi casa, en mi trabajo, donde yo voy y lo que hago, tengo que tener una vida honorable, porque yo soy un embajador, la iglesia de Jesucristo, y represento en alguna forma a Cristo. Y los que me tienen que ver a Cristo. Yo no puedo echar la pelota afuera y decir, no me mira a mí, mira la cruz. No, siempre se los digo. Pastor, ¿tenés defecto? Y ustedes lo saben, que son los que critican o los que me miran. Claro que sí, defectos para corregir. Pero yo quiero vivir una vida agradable a Dios, al que me compró por un precio de sangre. Entonces sí, debo ser santo. Sí, mi vida debe ser apartada para Dios. Hemos tomado un compromiso, que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. No hicimos una oración de fe sin saber lo que decíamos.
Hemos hecho un contrato con el corazón de que Jesucristo es el Señor y único de nuestra vida. No hay otros dioses fuera del Señor. No hay imágenes, no hay nada. Él es el verdadero camino que va al Padre. No hay otro camino. El mundo engaña que a Cristo por fulano, fulana. No. A Cristo, al Padre por el Hijo. No hay otra opción. Entonces la vida en santidad. Y habló Josué a los sacerdotes, a los líderes, escuchen, diciendo: tomad el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, después lo vamos a leer: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero como estuvo con Moisés, muchachos, chicas, así como le dijo a Josué, también nos dice a nosotros: yo estaré contigo. Ahora, está lindo, ¿no? Pero créelo. No con el sándwich de miga y Coca-Cola. Créelo en el momento difícil. Créelo en la adversidad. Porque va a ser más fácil pasar ese río Jordán, que Él está con nosotros. No, pero usted no sabe mis problemas. ¿Quiere que le cuente los míos un ratito? No vivo en el cielo yo, ¿eh? Y tengo problemas, tengo dificultades. En el trabajo, en mi salud, ustedes saben. Estoy esperando un nuevo resultado, a ver qué es lo que dicen. Pero confiado en el Señor, porque Él tiene mi vida en sus manos, así como tiene tu vida en las manos de Él. Por eso en los momentos difíciles confiemos y en los momentos alegres démosle gloria siempre a Él. Amén. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y yo me imagino, los sacerdotes frenaron ahí. Yo hubiera frenado para orar, no sé ustedes. Y le hubiera dicho: Señor, haz el milagro. Pon en mí aún, aumenta mi fe. Porque vamos a dar un paso importante como seres humanos y también como sacerdotes, como líderes de un pueblo, para llevar a este pueblo por un río en seco para tomar la tierra prometida. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros. Y empieza a hablar de algunos pueblos: el cananeo, el eteo, el hebeo, el fereceo, el jerjeseo, el amorreo y el jebuseo. Y yo acá, cuando pronunciaba tantos pueblos, yo me ponía a pensar en cada palabra una dificultad que tengamos, que Él va a estar batallando por nosotros, por tu economía, por tu salud, por tus hijos, por tu familia, por toda circunstancia adversa que te está pasando, por tu matrimonio. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros, que dice: por el costadito, por la orilla del Jordán. ¿Por dónde? Por el medio. Porque hubiera sido fácil, ¿no? Capaz pasar por una orilla donde está más bajito. No, ustedes van a pasar por el medio. A veces las circunstancias son más feas de lo que pueden ser. Y vos decís: pero todas me pasan a mí, tengo que ir por este lado, no puedo tomar por un atajo, ahora lo vamos a ver. No, ustedes tienen que pasar el arca por el medio. Tomá pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón.
Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevó el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados. Quiere decir que cuando pisaron no estaban secos. Por la duda que alguno dude en la palabra. A la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo desde la siega. Las aguas que vienen de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá y al mar salado. Se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio de la circunstancia, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Hasta acá le leí palabra del Señor. Ahora vamos a desarrollar un poco lo que yo estuve anotando acá. Hubo una palabra de advertencia. Cuando vean el arca, marchad en pos de ella, para saber el camino. Era una condición inalterable. Al igual que nosotros, no tenemos que movernos sin que la presencia del Señor nos acompañe. Él va siempre delante nuestro, allanando el camino. Mirá, lo primero que tenés que buscar a Dios es buscar a Dios, que Él vaya siempre delante tuyo, no atrás. Porque Él es el que allana el camino y saca los escollos, las piedras, los problemas de adelante. Porque no son tus fuerzas, aunque vos le pongas lo mejor. Hay problemas muy graves que nosotros no podemos hacer nada, que estamos en manos de Dios. Vuelvo a decir, tu economía, a veces decís, no, de esta no salgo, ya no, estoy pagando el mínimo hace 5 años, estoy endeudado hasta acá. Quizás por mala mayordomía. Mi salud descontrolada. Me encuentran la uña encarnada y ahora tengo, no sé, una verruga en la cabeza. Es decir, se van sumando un montón de cosas. Pero cuando confiamos en el Señor, cuando Él va delante nuestro, estamos tranquilos. Cuando Él es nuestro escudo, nuestra roca, nuestra fortaleza, podemos vivir diferentes, aunque con el problema. Ahora Él también te puede sacar del problema, estoy seguro, porque Él es un Dios de milagros. Jesucristo hace milagros aún hoy. ¿Saben por qué? Porque Él vive. Y porque Él vive, hace milagros para sus hijos, para su pueblo, para los que amó, para los que sigue amando. Al igual que nosotros no tenemos que movernos sin que la presencia del Señor nos acompañe. Él va siempre adelante nuestro, allanando el camino. Y este versículo es un versículo clave para mí, y lo expliqué recién. Un llamado a la preparación. Escuche, este es clave no para mí, sino para usted también. Usted quiere vivir una vida bendecida, quiere vivir una vida llena de Dios. Dice, santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y yo acá puse nosotros. Y no quiero cambiar la palabra, pero hoy Dios quiere hacer maravillas. Hoy Dios quiere hacer maravillas entre nosotros. El tema está en que si tu vida está santificada. Y yo no soy nadie para juzgarme como vos no me podés juzgar a mí. Pero sí yo alentarte a que te santifiques, a que busques de Dios, a que dejes las cosas del mundo que quizás todavía habitan en tu vida, las formas, el carácter, el hablar, el trazar, el caminar el Evangelio no según Dios, sino como a vos te parece. ¿Cómo es que digo siempre? No a mi manera. No a mi manera. Se acabó a nuestra manera, muchachos. A mi manera es una linda canción del mundo. Pero nosotros vivimos a su manera, que es la mejor manera de vivir. Te vuelvo a decir, Él quiere bendecir tu vida. ¿Y por qué no lo hace, pastor? Porque quiero que vos te fijes cómo está la hoja de ruta tuya. ¿Y dónde va el arca? ¿Dónde va la presencia de Dios? Si adelante o atrás o en los costados. ¿Dios es tu centro o hay otro centro? No, pastor,
Dios es el centro de mi vida. Bueno, analízate. Agarrá una hoja y empezá a poner cuál es lo más importante para tu vida. Dios quiera que sea el Señor el centro. A veces lo encontramos en el medio del centro y ponemos otras cosas, inclusive hasta nuestra familia primero, inclusive hasta nuestro trabajo ponemos primero. A veces hasta el deporte ponemos primero. Y encontrás ahí en el centro de la tabla que Cristo no es primordial para nuestra vida. Entonces la bendición de Dios no va a alcanzarte. ¿Por qué? Porque Él no es tu jiré. Lo pusiste en otro lugar. A veces le damos más importancia al trabajo, al estudio, que a Dios. Y Dios es el que te da el trabajo y el estudio, la capacidad, la parte intelectual, la parte física para trabajar, la parte racional para hacer un negocio. Él es, no sos vos. Mi empresa no la manejo yo, muchachos, se los dije. Mi empresa sigue porque la maneja Él, porque le di a Él, o Él me dio a mí la posibilidad de ser socio de Él. Ahora, yo como comerciante no soy sonso, puse al dueño del oro y de la plata en primer lugar. Entonces mi empresa camina para la gloria de Dios. Y no le digo que hago plata, sino que todos los días Él me cubre en mis necesidades. Y no solo a mí, sino a mis hijos. Y no solo a mis hijos, sino a mis nietos. Pero Él en primer lugar. ¿Dónde está en la tabla de valores el Señor en tu vida? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a las demás cosas? Amén. Santificaos porque mañana el Señor hará maravilla entre vosotros. El Señor obra con un poder en nuestra vida cuando nos apartamos de Él. Él quiere que seamos santos. Despojémonos de toda carga que traemos del mundo, siendo renovados y limpios por el poder de la sangre y el Espíritu del Señor. Renunciando al yo y a mi ego. Mire que es difícil, Le dice un yo grande y un ego grande, que lo tengo que pisar todos los días, porque sigo trabajando con mi yo y sigo trabajando con ese ego. Sé que ustedes no lo tienen, gracias a Dios, pero yo lucho por eso, porque si no mato al yo, Cristo no puede nacer en mí. Es necesario que yo mengüe, no me acuerdo cómo es la palabra. ¿Cómo es? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ahora, si vos no menguás en tu vida, difícilmente crezca Él en tu vida. Porque esto es una balanza. Si vos estás acá arriba, lo pusiste acá abajo al Señor. Pero cuando vos lo subís al Señor y vos menguás, Él se glorifica en tu vida. ¿Y sabes qué? Uno se da cuenta cuando un varón o una mujer de Dios está glorificado por el Señor y el Señor lo está honrando. ¿Y sabés por qué? Porque quiere matar el yo. ¿Es fácil? No, no es fácil. Hay que pelear con uno mismo. Porque el peor enemigo nuestro, dice la palabra, no es el diablo, sino ¿quién es? Uno mismo. Entonces tenemos que ir contra el yo, con esa personalidad, con ese egocentrismo, que yo todo lo puedo en mí y yo mismo me fortalezco. No, Señor. Vos pensás que es así, vos pensás que vos podés, y está bien, porque Él te dice, sé esforzado y valiente, pero no lo saques del primer lugar al Señor. Dale la honra a Él, no la honra a ti. Dice, exaltaré a los que se humillan, pero los que se exaltan, los humillaré. Y esto no lo digo yo, sino buscarlo en la palabra de Dios. Entonces, muchachos, como pastor y comerciante, es negocio que te humilles para que Dios te exalte, no para que seas un personaje, sino te exalte y está en las manos de Él cuidándote. Amén. Renunciando al yo y a mi ego, para que sea en nosotros nuestra esperanza de vida
y de esta forma nosotros podremos darle la gloria a Él. El Espíritu Santo debe tener instrumentos santos para hacer sus maravillas entre los hombres. Dios quiere moverse con poder. Dios desea moverse con poder. Él no va a venir a la tierra. Nos dejó a la iglesia a nosotros para que los milagros sucedan a través nuestro. Nosotros no somos personas que hacemos milagros. El milagro lo hace Él. Somos agentes de milagro. Dios quiere y está buscando personas que se santifiquen de verdad y que lo honren a Él para que los milagros continúen aquí en la tierra hasta cuando Él nos llame. Pero esta es la iglesia de Jesucristo, la que deja el yo, la que deja el ego. No es fácil, pastor, no te dije que es fácil. Lo que te puedo decir que no es imposible. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ser santos, así como yo soy santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Él me da a mí, a la iglesia, la autoridad y el poder. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque no vivimos una vida santificada, muchachos. Cada uno de nosotros. Mire, usted, Dios y el diablo saben cómo viven. 3 personas. Quizás yo estoy escondiendo algo de la pastora, que no lo sabe, pero el diablo lo ve y Dios también. Y yo sé. Usted no puede mentir. Dice que Dios no puede ser burlado. Ojo, ¿eh? Usted puede burlar a su esposa, a su hijo, a su suegra, al pastor, a su líder, pero a Dios no. Y si su líder, su pastor, son personas que viven en santidad, difícilmente van a ser engañados, porque el Espíritu Santo de Dios le va a dar dirección, convicción y discernimiento de su espíritu como está. Y no es para juzgar, es para que podamos cambiar. Yo necesito ser cambiado aún más todavía. Creo que hasta el día que el Señor me llame, yo necesito ser renovado y cambiado en mis formas de vivir. Ahora, este es el momento que tengo yo, sabiéndolo, hacerlo. Porque hacer lo bueno, no hacer lo bueno y saberlo, se cuenta como pecado. Despojado del viejo hombre para tener una vida abundante y las obras más grandes de Dios se harán. Tercer punto, una palabra de aliento. El día que Josué llamó al pueblo a santificarse, Dios empezó a engrandecerle a Josué delante del pueblo. Busquemos la honra que viene de Dios. Esta enriquece y no añade tristeza. Escuche, todos los hombres somos como flor cortada que se marchitan. Pero la honra de Dios en nuestra vida nos corona con una recompensa eterna. Amén. Dios nos recompensa a cada uno de nosotros. No cualquiera. No viene el pastor y lo unge a usted. No viene el presidente de la nación o un ministro a ungirlo. Dice que Él quiere honrar a los que le honran. ¿Dice su palabra eso? Entonces Dios no es hombre para mentir y Dios quiere honrar su vida, pero también quiere que usted honre a Dios en todas sus formas, alabándolo, buscándolo, mirando al prójimo, ayudando al prójimo. Dios quiere eso. Dios quiere que nos ocupemos, y más a los ministros, más a aquellos que estamos trabajando para Dios. Todos los hombres somos como la flor cortada que se marchita, pero la honra de Dios en nuestra vida nos corona con una recompensa de un rato, no, eterna. Cuarta, un alto. El arca del pacto se detuvo a orillas del río como garantía del Señor. En esa época el río se desbordaba de orilla a orilla. La mano del Señor haría que nada estorbe ni las inundaciones ni las dificultades que podían venir. Este Jordán, como Cristo, se abrirá para todos los que desean cruzarlo a estar con Él. Dejen su yo atrás y empezar una nueva vida. Cristo es nuestro camino a seguir, nuestra vida de victoria, una nueva oportunidad y esperanza. Él mismo dejó implantado: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Me entiende? ¿Por qué camino está yendo? ¿Cuál es su camino?
Quizás con los malestares de la vida y las cosas que nos suceden, estamos cerrando al camino. A veces dejamos de buscar a Dios y nos ocupamos en otras cosas que son necesarias, pero nunca dejemos de buscar a Dios. Nunca. Porque después, ¿sabe qué? Esos kilómetros que dejó de buscarlo, sale corriendo a la presencia de Dios por lo que le está aconteciendo. No, pastor, yo le pido oración, por favor, por esto, pero no te veo en la iglesia. No te veo que vengas a adorar a Dios como venías hace tiempo. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué camino te presentaron nuevo que estás transitando? Ahora venís corriendo todos los kilómetros que no hiciste para buscar a Dios. Mantengámonos en el camino correcto, que es Cristo. No nos apartemos, dice la palabra, ni a derecha ni a izquierda. Quedémonos con Él. No hace falta fatigarnos, no hace falta preocuparnos, hace falta estar en el camino. Cristo es nuestro camino, Cristo es nuestra esperanza de vida. No sé la suya, pero yo vivo en esperanza, contra esperanza. Vivo porque Él está haciendo cosas en mi vida y porque me muestra cosas hermosas que va a seguir haciendo. El tema pasa por la fe. Así nosotros debemos caminar. La presencia del Señor está con nosotros. No habrá río que no podamos cruzar si nuestra confianza está puesta en Él. ¿Alguno está pasando alguna dificultad? Creo que cada uno tiene sus cosas, ¿no? Más allá, si nuestros hijos no están, si nuestros padres no están, ¿a dónde están? Separado de mí nada puede hacer. Y si no estamos acá, y si no están acá, nada va a poder ser en su vida. Y yo le insto que esas personas que no estén, puedan estar y estar orando para que estén. Mire, el río puede ser adversidades en la salud. Una mala noticia, te encontraron tal cosa. Y no es bueno, le puedo asegurar. Conflictos en nuestra familia. Ahora llega la Navidad y Año Nuevo. Todo el año peleándose como gatos. Ni llamándose por teléfono, ni mandando una paloma mensajera. Pero en Navidad nos juntamos todos juntos en casa. ¿Y qué hay? Discusiones. Porque no hubo diálogo. Entonces hay problemas familiares. También dificultades con nuestros hijos. Hoy estamos pasando por un momento muy difícil, más desde que yo tengo uso de razón, con los jóvenes y adolescentes. Nunca hubo tantos problemas como hoy. No maldigo el celular, maldigo el mal uso del celular que está cambiando la mente de nuestras generaciones. Y si crecen de esta forma, las generaciones que vienen, ¿cómo van a ser? Entonces tenemos conflicto con nuestros hijos. Y no es nuestros hijos, no es la persona, no es contra carne y sangre, sino con ese espíritu que el mundo le está poniendo adentro, que no los deja avanzar. Y a veces nosotros como papá, como abuelos, no lo reprendemos porque tenemos miedo que se enoje. No le digas nada al nene a ver si se enoja. Pero decíselo, sos el papá, tenés la autoridad, digo yo, para corregirlo hoy, aunque llores y aunque llore él. Porque el llanto de cuando sea más grande va a ser una pena y una lástima. La palabra lo dice, hermano, corregí al niño, corregí para cuando sea grande no se aparte, instruílo en la palabra, que sepan. Después va a tomar, o ella va a tomar su determinación, pero ahora es autoridad de los padres. Después los chicos se van, en su tiempo elegirán, pero hoy les corresponde a los papás y a la mamá. Y el que no tiene papá y a mamá, a los tíos, a los abuelos, que lo encaminen en un buen curso. Otro tema. Conflictos en el matrimonio. Hay conflictos. Inclusive hay conflictos en personas que se congregan y creen en Cristo. Conflictos. ¿Por qué? Por falta de comunicación. Viven en la misma casa toda la familia, pero desparramados.
Los chicos en la computadora, la nena en la computadora, el nene en el celular, la mamá vaya a saber qué está haciendo y el padre trabajando en la casa por internet. Están todos en un mismo techo, pero ninguno se habla. Conflicto en el matrimonio, porque trae conflicto en la familia. Escuche, dificultades. El río Jordán puede ser una dificultad financiera o económica. A veces no nos supimos saber manejar porque no le hemos preguntado a Dios. Pero hasta eso le tengo que preguntar a Dios, pastor. ¿No es demasiado? No, no. Se lo puedo asegurar porque yo lo vivo. Yo consulto cada negocio que hago con el Señor, que abra o cierre puertas. No me importa un buen pedido si no lo puedo cobrar. No me importa un buen trabajo donde tengo que dejar de asistir a la iglesia para buscar la presencia de Dios en mi vida y crecer. Él nos enseña a ser buenos mayordomos porque todo lo que tenemos le pertenece a Él y debemos cuidarlo. No es tuyo lo que tenés. Entiendo tu sacrificio, entiendo tus horas de trabajo, pero ¿sabes qué? Él te dio la salud para poder hacerlo. Él te dio la capacidad para poder hacerlo. No te confundas. No te confundas. Entonces, Él en primer lugar diciéndole, Señor, ¿cómo debo hacer? Porque mis finanzas no están buenas. Y te puedo asegurar que Él te va a conducir en un camino correcto. Ahora, a veces nosotros queremos tomar atajos. Yo puse ahí, atajos o caminos diferentes. Quizás los sacerdotes dijeron, mirá, en vez de estar en el centro hubiéramos ido por la orilla. Pero lo que le dijo Dios fue en medio del Jordán. Nosotros estamos acostumbrados que si Dios no lo hace al instante, empezamos a tomar atajos, caminos alternativos. Pero Dios no está en esos caminos alternativos, ¿eh? Dios no está en lo que vos elegiste por tus propios medios. Dios está en lo que Dios te está dando. Y Él se hace cargo de lo que te da para bendecir tu vida. Amén. Él nos enseña a ser buenos mayordomos y ministradores de todo lo que Él tiene para nosotros. Triple promesa, no te dejaré, no te desampararé y estaré contigo todos los días de tu vida. La palabra nos muestra que siempre pasarán en el medio del río, que siempre pasaron por el medio del río. Según Dios le había dicho, no fueron por la orilla, ni buscaron atajos o caminos alternativos. Estos nos pueden parecer buena salida y rápida. Debemos ser obedientes y pasar por los caminos que Él nos indique. No es el que a mí me parece bien. Jesucristo es el camino a seguir. Hasta acá vemos el capítulo 3. Siempre en obediencia Josué. Y fue un conquistador, fue un hombre usado por Dios. Muchachos, nosotros también somos conquistadores. Chicas, en la familia, con los hijos, con los nietos, con la esposa, con el esposo, con los amigos. Nosotros somos conquistadores porque Él nos da la ganancia. Capítulo 4, se los voy a estar sintetizando. Pasaron el río en seco y dice que Dios le había mandado levantar 12 piedras según las tribus de Israel. 12 piedras dejaron donde los sacerdotes y los levitas estaban. Vamos a hacer una suposición. De orilla a orilla. El pueblo pasaba 1000 metros y quedó acá el arca del pacto. Cuando se abrió en Jericó el lugar, dejaron pasar todos los 40.000 hombres armados y el pueblo de Dios del otro lado. Imagínense los sacerdotes, los líderes, esperando que todo el pueblo pase. ¿Usted se imagina una columna de agua de este lado, una pared de agua de este lado? Yo creo que esos líderes estuvieron orando todo el tiempo que pasaron esas 40.000 personas armadas. La palabra nos muestra que siempre pasaron por el medio del río. 12 piedras. 12 dejaron donde estaban los levitas
y le pidió a 12 hombres que levantaran una piedra cada uno y la llevaran del otro lado del río. Ahí iban a levantar un monumento, un altar a Dios. Y le decía, ¿para qué es esto? Para que el día de mañana, cuando tus hijos pregunten, ¿qué es esta montaña de piedras que están acá?, le puedan decir, Dios hizo un milagro en nuestra vida, nos pasó de una tierra anterior a una nueva tierra y se abrió el mar en ese día, el río se abrió en ese día. ¿Cuál es el testimonio que vos estás dejando en tu casa? Para que el día de mañana tu nieto o tu hijo te pregunte, porque nosotros somos agentes de testimonio también. ¿Cuál es el testimonio que estás dejando en tu vida para que sepan que sos de Cristo? ¿Te pueden ver como un cristiano o te ven como una persona común del mundo? Hay algo que se llama referencia y eso tenemos que dar. Estas piedras eran referencias para las familias que iban a venir y preguntar, los hijos, los nietos, nuevas generaciones, ¿qué significa esto? Y llevaron, hicieron ahí en Gilgal. ¿Qué quiere decir Gilgal? Lugar de encuentro. Cada batalla que Josué fue a hacer, venía a darle gracias a Dios en este lugar de encuentro. Y se encontraban todos en ese lugar. Por eso el rancho se llama Gilgal, lugar de encuentro. Cada vez que vamos, una bendición poder pasar con ustedes o con quienes vayamos. Pasaron a la llanura de Jericó, más de 40.000 hombres. Los sacerdotes no se movieron del centro del río Jordán hasta que no hubo de pasar todo el pueblo. Y ponía una reflexión para nosotros. Esto nos habla a nosotros como líderes responsables a sostener el pueblo de Dios. Más allá que nos fuese muy cómodo esperar en medio de esas condiciones, teniendo 2 columnas, el agua como muralla entre ellos y en el río abierto en 2 lugares. El Señor sigue esperando que mujeres y hombres de Dios asistan al pueblo, dando buenos testimonios y ejemplos para que otros puedan imitar. Esto es nosotros, muchachos. ¿Qué testimonio yo como pastor estoy dejando? ¿Qué testimonio como líder de la iglesia, como líder de célula, como líder de la iglesia está dejando? ¿Es necesario que lo deje para que otros copien? Yo hablaba el otro día con un muchacho acá. Las ovejas tienen ovejas o parían ovejas. Los líderes parían líderes. Nosotros tenemos que dejar testimonio a las personas que nos suceden. Tenemos que dejar testimonio. Ahora, cada uno será a cargo del compromiso que quiera tener. O correrse del camino porque es muy agotador, o ponerse en la brecha para servir al Señor. Eso lo elige cada uno de nosotros. Para ir terminando. Josué capítulo 3, versículo 5. Y téngalo en cuenta. Póngase de pie, por favor. Le voy a pedir a Bianca si puede venir. Y Dios nos dice a nosotros, escuche, santificaos, porque hoy haré maravilla entre vosotros. Lo que no podés creer que ven tus ojos, Dios te lo va a entregar. Todas las cosas que vos decís, no, mi papá y mi mamá que van a venir, mi hermana que va a venir. Si yo me pongo en negativo y falta de fe, seguramente no van a venir. Cree que Dios lo puede hacer. Tenemos un Dios de milagros, pero tenemos una congregación que a veces no cree tanto como para que los milagros sucedan. Le buscamos la justificación a todo, en vez de ir con fe batallando, ayunando y orando por aquellas personas. Santificaos porque hoy el Señor hará milagro entre vosotros.
¿Lo creen? ¿Creen que Dios puede hacer milagros? Yo le digo, creo que Dios está haciendo milagros. Usted, escuche, usted es un milagro de Dios. Cada uno de nosotros somos un milagro de Dios. ¿Y por qué no las personas que estamos orando no sean milagros de Dios? ¿Porque son duros? ¿Porque no creen? ¿Porque son ateos? Ahí tenemos que confiar en Dios. Porque yo no lo voy a traer de los pelos a mi hijo, a mi nuera y a mis nietos. El que lo va a traer es el que tiene el poder y autoridad sobre los espíritus. Mis hijos, mis nietos, mi familia, mis amigos deben estar en Cristo. No sé si acá. En Cristo, no en otro lugar. Ayer hablábamos antes de salir a hacer evangelismo. Tenemos el poder de la vida en manos del Evangelio. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos muy cómodos con nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras actividades? ¿Cuánto tiempo le pones para que muchos conozcan de Dios? ¿Cuánto tiempo le predicás a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, a tus amigos? Y quizás te digo algo, no hace falta que prediques con tu palabra. Tu testimonio tiene que gritar para que tu hermana venga, para que tu madre venga, para que tu familia venga. No es cuestión de pelearse porque no viene y lo invito. Es cuestión de ayunar y orar para que esa persona sea atraído a través del Espíritu Santo. No son tus fuerzas, es Dios obrando. El Señor busca vasos de honra, pero está en contra de la murmuración, el chisme, la mentira y la falta de empatía. Nos deja fuera del eje de Dios. Empatía. Empatía es estar con una persona y tratar de estar al lado, ayudarla al necesitado. La falta de empatía es que no te importe, lo ignorás, sos vos. Tu yo sigue siendo muy grande. Tan grande que si te llegás a caer de tu yo te matás. Y mucha gente en las congregaciones tienen un yo muy grande. Y debemos dejarlo de lado para que el Señor florezca en nuestra vida. Él abre los ríos, nosotros debemos estar siempre preparados para poderlos cruzar de su mano. Todo es por fe y obediencia. Entonces, les aseguro que la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Me gustaría que en este momento las personas que vos anotaste, o quizás todavía no anotaste ninguna porque o no tuviste tiempo, pero no quiero pensar que no te interesa, porque cada uno tiene a alguien para que Dios obre. A veces digo, ¿cómo no puede ser que no haya anotado 5 personas? No hay nadie a su alrededor o no le interesa de nadie. Algunos pusieron como 20. Señor, tú escudriñas nuestros corazones. Y delante de tu presencia, Dios, no nos podemos justificar o poner argumentos, porque eso es lo que sabemos hacer. Argumentarnos, justificarnos. Pero hoy, Señor, queremos decirle que todas esas cosas las queremos dejar de lado. El yo, el ego y todo esto que estuvimos hablando. Lo hablo por mí primero, Señor. Tú me conoces. Tú sabes cómo soy. ¿Qué es lo que debo cambiar y transformar en mi vida, Señor? Para que otros puedan verte a través de mí, Señor. Por eso hoy renunciamos en el nombre de Jesús a todo espíritu que viene en contra nuestro, Señor, en contra de nuestra familia, que la quiere arrebatar, que la quiere tomar, que las quiere atar. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos, rogamos que el enemigo esté soltando las almas que tiene cautivadas
en nuestra familia, en nuestros amigos. Los pensamientos, la mente cautivada por el enemigo, Señor, que no nos deja avanzar, que siempre se estamos dando vuelta al mismo lugar, así como un bote con un remo. Estamos sobre el agua, pero siempre nadando o dando vuelta en el mismo lugar y no avanzamos. Y a veces ni nos preguntamos por qué no nos avanzamos, porque dando vuelta no sabemos dónde está el camino. Pero cuando nos detenemos y podemos levantar la vista al cielo, tú nos dirás: yo soy el camino. Señor, que en este tiempo se abran los ríos Jordanes de cada uno, Señor. Que tú seas la mano que abra el río de la adversidad, del problema, y que podamos pasar por ese lugar, no por lugares alternativos como hablábamos, sino por el medio de la dificultad, para que tú te glorifiques. Y para que otros vean, así como los 40.000 personas que pasaron el Jordán, asombrados de lo que tú hiciste ese día, Señor. ¿Cómo no iban a creer si tú estabas ahí obrando? Quizás esas personas tuvieron que ver el milagro para creer. Quizás hoy muchos de nosotros nos hacen falta ver los milagros para creer, porque nuestra fe todavía es diminuta, Señor. Yo te pido que podamos abrir los ojos de fe y mirar confiadamente todo aquello que necesitamos. Ya lo hablé antes: la familia, los hijos, la economía, el matrimonio y todo lo demás, Señor, se dará. Pero, Señor, tú nos mandas hoy, como le mandaste a Josué, decir al pueblo: santificaos, porque a partir de hoy haré maravilla en Príncipe de Paz de Lugano. Bendice a cada hermano mío, Señor, a cada hermana mía, que se vaya hoy tomada de tu mano, Señor, que sepan que tú eres el camino a seguir, que no hay otro camino alternativo, que no busquemos nada más porque no hay otra cosa. La única puerta abierta a la eternidad se llama Cristo, la cruz de Cristo, su sangre, su poder. No hay otros caminos alternativos, pero seguimos golpeando puertas del mundo a ver si podemos tener éxito. Y no hay éxito, hay eternidad en Cristo Jesús. Señor, que podamos entender y reflexionar que los que no están contigo tienen que venir a tu reino. Úsanos a nosotros en este tiempo. Tenemos ahora, Señor, el sábado que viene, esta reunión especial de la campaña, y muchos de nosotros hemos puesto ahí en la pizarra o en un papel donde estamos orando por ellos para que puedan ser salvos y aquellos que se reconcilien contigo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos escogiste a nosotros para ser portadores de tu palabra. Gracias te damos por tu palabra, por tu misericordia para con nosotros. Señor, cambia nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos tener la mente de Cristo. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.